Buenas tardes a todos, hermanos. Estamos aquí en nuestro rinconcito de la Mater, nuestro programa de preguntas y respuestas este domingo, que va a ser un programa muy especial porque vamos a tener con nosotros vía Zoom al Padre Benjamín María, a quien le damos una bienvenida, un saludo, Padre, desde España, Córdoba. Muchas gracias. Sí, aquí estamos. Todo muy bien, gracias a Dios. Bien, pues nada. Bienvenidos a todos los que domingo tras domingo nos siguen. Y hoy, como decía el Padre, hoy va a ser algo bastante distinto y especial porque precisamente el lunes se cumplen los 100 años del nacimiento de San Juan Pablo II. Entonces, pues Parolín me propone hablar en el día de hoy de San Juan Pablo II. Es que claro, hablar de San Juan Pablo II no es solamente en el contexto del centenario, sino de lo que su figura como papa supuso para la Iglesia y por la fuerte relación de el Papa Juan Pablo II con la Santísima Virgen, sobre todo a partir de los hechos del 13 de mayo de 1981. Pues entonces, el Padre Luis me dice, pues vamos a hablar de Juan Pablo II. Y yo le digo, pues yo no sé nada de Juan Pablo II. Eso es un pecado confesado en público. Pues sí, no conozco nada de San Juan Pablo II, le digo, ni siquiera he leído una biografía. Entonces, pues yo le dije, aquí de todos nosotros, quien conoce mejor a Juan Pablo II, que yo por experiencia lo sé, pues el Padre Benjamín. Entonces, pues se nos ocurrió hacer esta locura y pues aquí estamos, intentando hacer esta locura. Pues nada, esperamos que esta locura sea de mucho provecho para todos y esperamos que el programa nos ayude a profundizar en esta figura señera de nuestra historia contemporánea, de la Iglesia contemporánea, que es una persona que ha dejado una huella, que sigue dejando una huella en la Iglesia, y quisiéramos pues que Padre Benjamín, que lo conoce, lo ha estudiado a profundidad, pues nos aporte de esa riqueza que nos puede dar a través del mensaje de San Juan Pablo II. Pero como siempre, vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo y introduciéndonos en la palabra de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Vamos a leer este trozo de el Evangelio según San Juan. El siervo no es más que su Señor. Si a mí me han perseguido, también os perseguirán a vosotros. Si han guardado mi palabra, también la vuestra guardarán. Pero todo esto os lo harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Y esto es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues a la luz de la palabra vamos donde Jesús nos dice que el siervo no es más que su Señor, sino que el siervo sigue el camino del Señor. Vamos a ver la figura hoy de San Juan Pablo II, que como decíamos en la introducción, es un papa del que celebramos mañana el centenario de su nacimiento. El 18 de mayo de 1920 nació en Polonia, el que llegaría a ser el papa 263, si no me equivoco, de la Iglesia, y por lo tanto sucesor del apóstol Pedro en la cátedra de Romano Pontífice en Roma. Así que esta vida de San Juan Pablo II, ¿sí? Pues sí, para esto precisamente hemos traído al padre Benjamín. Claro. Yo dije, mira, cuando yo hablaba con padre Benjamín, le decía, padre, mira, esto es lo que queremos hacer un poquito. Yo decía, pues eso, yo no sé nada, pues tal vez la gente posiblemente sabrá muy poco de lo que es Juan Pablo II. Entonces, padre Benjamín, si nos podías introducir un poquito, por lo menos en lo que es la historia de lo que es la infancia, los primeros años de Juan Pablo II, desde que nació hasta que, bueno, tú vas dirigiendo la conversación un poco, narrando la historia. Bueno, pues la biografía de Juan Pablo II, la definitiva, se encuentra en dos tomos de 1000 páginas cada uno. Este es el primer tomo solamente. O sea que nosotros podremos estar todo el día nada más que hablando de la vida de este hombre, que es el hombre que se ha calculado que más personas han visto a Juan Pablo II en persona que ningún otro hombre en la historia del mundo. O sea, simplemente por la cantidad de personas que o visitaban Roma para verlo en sus audiencias en la Plaza de San Pedro, o ya los cientos y cientos de viajes apostólicos. Entonces, pero bueno, sin poder abarcar ni mucho menos, ni tan siquiera resumir la vida de este gran hombre, algunos han dicho, incluso no católicos, que este es el hombre por excelencia del siglo XX, es como un hombre emblemático de lo que fue el siglo XX, pues simplemente marcar algunos hitos de los muchos que se podrían mencionar. Pues decir que Juan Pablo II, a la misma vez que fue un hombre universal, es decir, que él tenía algo que decir a todo el mundo, y por eso que donde quiera que fuera, a África, Asia, América o su propia Europa, pues la gente iba en multitudes para verlo, porque era un hombre universal, pero a la misma vez también eso no contradice que fuera un hombre muy marcado por su patria, y en este sentido pues fue un alma polaca, marcado por la identidad de su nación, y en este sentido pues es importante que él nació, si estamos en el 2020 celebrando su centenario, pues nació en 1920, justo un par de años, 2 años después de la independencia de Polonia, que había estado más de un siglo bajo otros imperios, había sido dividido y sometido a otros imperios, y en 1918 gana su independencia. Pues entonces Juan Pablo II va a estar muy marcado por su pueblo de Polonia, y específicamente, como mencionaba el padre Luis al principio, pues por el catolicismo tan profundo, tan arraigado de su pueblo, y especialmente un catolicismo mariano. Entonces él va a nacer, va a crecer pues en un ámbito totalmente mariano, especialmente
pues Nuestra Señora de Częstochowa, muy cerca de su pueblo natal, pero luego pues por todo lo que supone las diferentes fiestas y advocaciones de la Santísima Virgen. Bueno, decir que Juan Pablo II no tenía siempre claro esto de la vocación sacerdotal. Él entró en la universidad con planes de vivir como laico, tenía el interés en ser actor, estudió para ser actor y de hecho ejerció como actor estando en la universidad. Y sin embargo, un hito, desde luego, en su vida va a ser la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, pues, esa experiencia de la guerra le va a hacer caer en la cuenta de que había, o sea, de que esta situación tan radical solo se podía afrontar con unos medios sobrenaturales, o sea, que esto era una realidad que superaba todas las capacidades humanas de afrontar esa situación. Y entonces, a base de esa experiencia tan fuerte de la Segunda Guerra Mundial, pues va a descubrir su vocación sacerdotal como una vocación a transformar el mundo, pues desde las coordenadas de una misión de parte de Dios. Sí, lo que está diciendo el padre, que el padre quiere comentar algo. Sí. Sí, no quería, ¿verdad? Todo lo que nos está diciendo el padre Benjamín, que ustedes, los que siguen el programa, puedan ver cómo Dios enriquece a sus instrumentos con dones de naturaleza y gracia. ¿A qué me refiero? Los que han seguido mi programa de las charlas pascuales, les hacía observar cómo el acontecimiento de Fátima, por un lado, nos lleva a poder nosotros ver unos acontecimientos que la Virgen, por ejemplo, en el tercer secreto habla de la Segunda Guerra, habla de Pío XI, habla de Rusia, hechos que en el momento en que se están dando las apariciones no tienen nada que ver, o sea, desconocido para 3 niños. No tiene nada que ver en el sentido de que para ellos ese no era nada. Sin embargo, la Virgen está dando unas claves de cara al futuro. Pero también, simultáneamente, la Santísima Virgen, en un rincón de Europa, como decía el padre Benjamín, que está dividido entre 3 imperios. Está la Prusia, por un lado, germánica, está Rusia y está el imperio austrohúngaro. Tienen dividida Polonia despojada, y ahí, en el corazón de esa Polonia dividida, y después reconquistada nuevamente su unidad nacional, Dios estaba colocando el futuro instrumento, y la Santísima Virgen iba formando el instrumento que luego iba a ser providencialmente usado por ella para hacer llegar al mundo cosas que en 1917, cuando ella habla a los 3 pastorcitos, ellos no se imaginaban la repercusión que todo esto iba a tener. Así que un poquito señalando esto, ¿verdad? Porque a veces podemos pensar, tiene que ver esto con que, bueno, del Papa. Es que por eso es que quiero señalar, ¿verdad?, que es providencial. Igualmente, todas las dotes de actor, la manera que él aprendió como una técnica en el teatro, después la usó pues para poder llevar el mensaje, porque él iba a tener a cientos de miles, incluso en momentos a millones de personas frente a él, y usó sus capacidades histriónicas para poder comunicar, en este caso ya no una obra, sentimientos o ideas de un teatro, sino algo mucho más profundo, que era el mensaje del Evangelio de Cristo. O sea, cómo Dios lo fue preparando. Ok, Benjamín, perdón. Padre, sigue.
Muy bien, pues luego, bueno, ciertamente hay una dimensión de la vida de Karol Wojtyła, ese era su nombre antes de ser papa, que era su dimensión intelectual, desde luego un hombre brillante, y en ese sentido, pues, con las capacidades de afrontar, pues, muchos de los errores de nuestro tiempo. Y tener la lucidez de poder dar unos argumentos a muchas de las concepciones equivocadas sobre todos los temas cercanos a nuestra fe. Y entonces pues va a estudiar 2 doctorados, porque en el centro de Europa, de donde es Polonia, pues hay que hacer 2 doctorados para enseñar en la universidad. Entonces pues eso va a ser una dimensión muy importante, pero a la misma vez, para él, el trabajar en la universidad, el ser profesor, no era simplemente el estudiar o publicar, sino que era un ministerio, verdaderamente. Es decir, que él veía en todo eso, pues, siempre su vocación sacerdotal. Y entonces, en ese sentido, va a tener una pastoral con los universitarios, con los jóvenes, que va a tener también mucha repercusión. O sea, cuando Juan Pablo II llega a fundar lo que es la Jornada Mundial de la Juventud, siendo papa, no estaba inventando nada, no estaba improvisando, sino que él sabía perfectamente lo que significaba llevar la palabra de Dios a los jóvenes. Entonces, en ese sentido, pues eso va a ser clave, ese trabajo con la juventud. Y uno de los frutos de ese trabajo de la juventud va a ser en 1960 un libro que va a publicar que se llama Amor y Responsabilidad. Y es un intento de llevar la moral católica de todos los tiempos acerca del amor y la sexualidad, pero poniéndolo sin cambiar nada en absoluto, poniéndolo en diálogo y en una expresión y en unos términos que podían entender los jóvenes del siglo XX. Y entonces, sí. En 1960, ¿ya él era obispo o todavía era sacerdote? Él ya era obispo, sí. Él bueno, no recuerdo el año ahora, no sé si Padre Luis. 36 años tenía cuando sí. Lo hicieron obispo. Llegó a ser el obispo más joven de la iglesia. Y primero fue obispo auxiliar de Cracovia y después, cuando muere el arzobispo que había allí, pues entonces lo nombran arzobispo en propiedad. Y en el 1967 Pablo VI lo nombra cardenal. Estuvo en todas las secciones del Concilio Vaticano II. Sí, eso quería, no sé si Padre Benjamín iba a ir a donde eso, pero sabemos, creo que esto sí lo sé un poco, ¿no? La participación o lo que tuvo, ¿cómo se dice? Pues que él tuvo que ver con la redacción de la Gaudium et Spes, ¿no? Una de las constituciones o algo así. Tal vez Padre Benjamín nos pueda decir un poquito más. Pero todo más para la gente que tal vez no está muy al día, que han escuchado lo que es el Concilio Vaticano II, pero tal vez no lo tienen tan claro. Y específicamente cómo fue la aportación que hizo San Juan Pablo II al Concilio Vaticano II. Sí. Bueno, el Concilio Vaticano II, que recordamos fue una reunión, una serie de reuniones, mejor dicho, a lo largo de 3 años, del 1962 hasta el 1965, de todos los obispos del mundo, en varias sesiones. Y entonces, pues, Juan Pablo II, siendo todavía, incluso antes de comenzar el concilio, siendo obispo auxiliar de Cracovia, pues ya empezó a enviar aportaciones por escrito al concilio, y entonces pues ya en la sesión hacía sus aportaciones tanto orales en
en la sala del concilio como tal, como también sus escritos, pues muchísimas aportaciones. De hecho, hay otro libro de yo creo que casi 1000 páginas, que son solamente las contribuciones de Juan Pablo II al Concilio Vaticano II. Pero más que simplemente pues, la cantidad de intervenciones, es la idea de que Juan Pablo II tenía la experiencia de que en el concilio estaba soplando el Espíritu. Fue una experiencia del Espíritu Santo que estaba allí pidiendo a los obispos realmente permitir que la Iglesia pudiera vivir en profundidad su fe en el tiempo moderno. Entonces, esto es un poco lo que Karol Wojtyła, el futuro Juan Pablo II, quiere realizar. O sea, él quiere que a través del Concilio Vaticano II la Iglesia pueda tener todas las herramientas que necesita para que las personas de nuestro tiempo puedan entender el Evangelio, porque el Evangelio fue escrito hace 2000 años en un lenguaje con una serie de imágenes de mentalidad muy diferente de la nuestra, pues sin cambiar absolutamente nada de ese mensaje, sin embargo, hacerlo comprensible para las personas de nuestro tiempo. Entonces, él va a ser, después del concilio, siendo ya arzobispo de Cracovia, él va a escribir otro libro que es simplemente cómo llevar el concilio a la práctica. Y lo hizo en su diócesis, todo un proceso de varios años de cómo ir implementando el Concilio Vaticano II. Es interesante porque esto nos hace ver cómo San Juan Pablo II está metido en ese mundo de teólogos, de ideas que generaron, por un lado, el concilio, luego se hicieron presentes en el concilio y después marcaron cierta ruta a seguir en el concilio, después del concilio. Entonces vemos cómo este papa o este arzobispo en ese momento va teniendo un pulso muy cercano primero del tiempo. Recordemos que San Juan Pablo II viene del bloque comunista. El mundo estaba dividido en dos grandes bloques. El telón de acero que marcaba toda una frontera ideológica que presidía Rusia y los países satélites, y luego aquellos países que estaban también en otros ámbitos culturales a través de la Revolución Cubana y en ciertos países de África. Y luego, por otro lado, una Europa que está justo viviendo también una revolución cultural, y donde la Iglesia en esos años que entonces es convocada a celebrar este concilio que va a tener un carácter plenamente pastoral, ¿no? Asimismo se definió, no dogmático, sino pastoral. Y ahí está San Juan Pablo II, ahí está Karol Wojtyła llevando a la Iglesia desde su experiencia intelectual, pero también de pastor, a darle un cauce a un mundo que está en busca de respuesta. Y también hay que tener muy pendiente, porque eso después lo vamos a ver más adelante, ya cuando sea papa, una confrontación ideológica con un grupo, ¿verdad?, de países, como he dicho, que está marcado ideológicamente pues por toda la cuestión marxista, que luego también va a llegar esto a la Iglesia a través de la teología de la liberación. Ok, entonces, Padre Benjamín, ¿cómo este hombre, arzobispo de Cracovia, ¿verdad?, con toda su participación que tuvo, podemos ver claramente que era un hombre que era actor, que estudió para ser actor, pero a la misma vez tenía una mentalidad y una inteligencia privilegiada, y sobre todo cómo el Espíritu Santo lo fue guiando
¿Cómo fueron ese tiempo hasta que llegó a convertirse de cardenal a convertirse en el Papa Juan Pablo II? Sí, bueno, algunas realidades importantes de su vida como arzobispo de Cracovia. Bueno, uno sería lo que ya acabamos de mencionar, que era la implementación del Concilio Vaticano II. Esto fue una realidad muy, muy importante que para Juan Pablo II, como decía, no era cuestión de un año ni de 2 años, era una cuestión de 10 años, un programa. Juan Pablo II decía, lo primero que vamos a hacer para prepararnos para implementar el concilio son 2 años de oración. O sea, antes de cambiar absolutamente nada, 2 años orando para que el Espíritu Santo nos ayude, ¿verdad?, a implementar el concilio. O sea, una visión, pues, totalmente sobrenatural. O sea, esto no es hacer una reforma de los impuestos ni nada de eso. O sea, esto es una realidad espiritual y, por tanto, hace falta unas herramientas espirituales. Entonces, esto va a ser muy, muy interesante. Y luego otra realidad va a ser, como apuntaba el padre Luis, pues la lucha contra el comunismo en Polonia. Y en este sentido, pues él va a tener la perspicacia de tener una mano muy firme, pero a la misma vez no va a usar una fuerza o una jactancia imprudente. O sea, tenía esta capacidad de no insultar o ofender a los comunistas en la cara, o sea, pero a la misma vez tampoco ser blando con ellos. Tenía una perspicacia muy grande de ser firme sin ser, pues, no sé, grosero. Entonces, en ese sentido... Es que, claro, lo que pasa con él es que él conoce el comunismo desde dentro. Entonces, conoce el comunismo ideológico, porque es un intelectual que ha estudiado, pero a la vez es un hombre que no solamente conoce el comunismo que se presentaba con la carita del Che Guevara o de otras, ¿verdad?, personalidades, sino que él conocía el comunismo real y sabía cómo hablarle con esa autoridad moral sin renunciar, por otro lado, a ser un hombre de iglesia. Es interesante porque su visión era muy distinta a la osteopolítica vaticana, que era mucho más en una línea de consentir todo aquello que pidieran los comunistas, porque claro, era un cierto miedo a que ellos cerraran las fronteras y la iglesia se viera más perseguida, comprometida. La actitud de San Juan Pablo II y también el cardenal Wyszynski y otros que vivían en el comunismo era distinto, era hacerle frente porque ellos no le tenían miedo, ya ellos habían ido a la cárcel, ya ellos habían sido perseguidos, por lo tanto no tenían nada que perder, al contrario, ellos se sentían respaldados por el pueblo y por eso no tuvieron ningún miedo en hacerle frente a un comunismo real, porque ellos eran fruto de ese comunismo real y sabían lo que la iglesia carecía y lo que necesitaba. Claro, aquí también, bueno, está la conciencia de que la iglesia, o sea, lo importante de la iglesia, la misión de la iglesia no es un mantenimiento institucional, o sea, la realidad de que la iglesia, pues hay que tener la contabilidad al día, hay que mantener pues X número de feligreses en la parroquia, hay que pues mantener, o sea, una serie de realidades administrativas. No,
para ellos la iglesia era evangelizar, era llevar la palabra de Dios y la fe de la iglesia a la gente. Entonces, pues en ese sentido, en cierta manera les daba igual, ¿verdad?, estas realidades administrativas o institucionales. Lo que ellos querían era llevar la misión de Jesucristo al mundo. Entonces, ¿cómo este arzobispo de Cracovia se convierte en Juan Pablo II? Bueno, un acontecimiento fundamental va a ser en 1976, cuando el cardenal Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, va a predicar los ejercicios espirituales al Colegio de los Cardenales. Los cardenales, que son, como sabemos, aquellos obispos que eligen al Papa, pues ellos tienen anualmente su retiro. Y entonces, pues, piden a diferentes personas, alguien diferente cada año, a predicar ese retiro. Pues en el año 76, Wojtyła va a predicar el retiro a los cardenales y es un retiro como todo lo que hace Juan Pablo II, pues fenomenal. Está publicado, se llama Signo de Contradicción y este retiro, pues, hizo que los cardenales lo conocieran mucho mejor, o sea, conocieran de fondo quién es este hombre, qué es lo que piensa, cómo él afronta la vida de la iglesia, y fue un momento en que ellos se dieron cuenta de que estaban ante un hombre que era de la talla necesaria para ser el Papa. Claro, ellos todavía, pues, no era el momento de elegirlo todavía, pero ya ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo y de tener una serie de datos que luego, en octubre del 78, les va a permitir, pues, tomar este paso de elegir a Juan Pablo II como el Papa. Sí, es interesante también, añadiendo esto que nos dice el padre Benjamín, que quien invita a dar el retiro es el Pablo VI. A la Curia Romana se retiró en el año 1976. Pero también en esos años hay un background, que es interesante tenerlo, y que en ese retiro él, de alguna manera, San Juan Pablo II, va como dándole a los cardenales, como clarificando, porque ese retiro hay que leerlo a la luz de esos años. Por ejemplo, son los años del posconcilio, donde cientos de miles de sacerdotes habían abandonado el ministerio, donde había una rampante crisis en la vida religiosa, y a nivel de iglesia había un cierto complejo de inferioridad frente al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo había ido a galope de una revolución cultural de marcado acento sexual, en la revolución de los años 60, revolución sexual, y también donde se inserta el punto que llevó a Pablo VI, de hecho él no escribe más así, que fue la Humane Vitae, la famosa Humane Vitae. Pero San Juan Pablo II sobre eso tenía ideas muy claras, y eso también hace que los cardenales vean en él, pues mira, este hombre tiene ideas muy claras para los asuntos que la Iglesia tiene que debatir y dilucidar en su momento. Bien, ya cedo la... Ok, pues ya, como nos has dicho, en el año 78 lo eligen Papa. ¿Hay alguna, puesto por curiosidad, ¿hay alguna razón en la elección del nombre de Juan Pablo II? Sí, desde luego. Bueno, sabemos que el Papa anterior a Juan Pablo II era Juan Pablo I, que curiosamente fue un Papa que estuvo de Papa solo un mes, porque al mes de ser elegido murió. Entonces, pero Juan Pablo I
había, como primero que es, pues había sido el primer papa que tenía ese nombre de Juan Pablo, que era un nombre que unía los dos papas anteriores, Juan XXIII y Pablo VI, que eran los dos papas del Concilio Vaticano II. Entonces, al tomar ese nombre compuesto, también la primera vez que un papa tiene un nombre compuesto, pues el nombre Juan Pablo estaba diciendo que él quería recoger toda esa riqueza del Concilio Vaticano II representado en esos últimos dos papas. Y Juan Pablo II, pues, quiere, por una parte, pues, reconocer a su antecesor, que había estado allí solo un mes, y también quería recoger igualmente esa riqueza del Concilio Vaticano II y seguir, como había hecho en Cracovia, pues ahora para la Iglesia Universal, pues implementar ese concilio y darle su interpretación definitiva. Así. Y si tú tuvieras que resumir en unas breves palabras la gran aportación de Juan Pablo, o sea, estamos hablando de que el pontificado de Juan Pablo II fue uno de los más largos. 27 años. Entonces, resumir todo eso en un par de palabras y en 10 minutos, 15 que nos quedan de programa, inténtalo, haz un intento a ver cómo puedes hacerlo. Bueno, yo creo que, hombre, es una tarea imposible, pero sí hay algo muy, muy interesante. Hay una realidad muy interesante que va a dar cohesión verdaderamente a todo el programa, todo el pontificado de Juan Pablo II. Y es que ya en el año 1978, ya al ser elegido papa, Juan Pablo II tenía una conciencia clarísima de que él tenía la responsabilidad de preparar a la Iglesia para el jubileo del año 2000, que iban a ser los 2000 años de la encarnación de Jesucristo, la encarnación del Hijo de Dios, que es, junto con la Santísima Trinidad, las dos verdades fundamentales de nuestra fe. Pues esos 2000 años de la encarnación era algo clave en la vida de la Iglesia. No era simplemente un año, sino que era una oportunidad para renovarnos en la fe. Él no sabía en el año 78 si iba a llegar o no a celebrar eso, pero tenía la conciencia de que por el tiempo que estuviera, él tenía que preparar a la Iglesia para esa celebración de la encarnación del Verbo de Dios. Y pues en los designios de la providencia, pues él no solo va a realizar la preparación para ese momento, no solo va a celebrar ese jubileo, sino también va a llevar a la Iglesia ya dentro del tercer milenio, pues hasta el año 2005, que es el año en que muere. Entonces, pues esa realidad de la encarnación, de renovar la Iglesia en la fe, de que el Verbo se ha encarnado, que Dios ha irrumpido nuestra historia, pues esta es una clave de lectura para todo su pontificado, y que ya nosotros vemos en sus primeras aportaciones, como puede ser su discurso de cuando es instalado como papa, que es cuando dice, no tengáis miedo, abrid de par en par las puertas a Cristo, y luego su primera encíclica, que es Redemptor Hominis, que es donde él presenta a Jesucristo como el ideal del ser humano. A Jesucristo, como verdadero Dios y verdadero hombre, da el verdadero sentido a cada vida humana. Es la respuesta a la pregunta que es cada vida humana. Y supongo que también leer todos sus documentos habrá que hacerlo también en esta clave de encarnación, de todas sus encíclicas y todo, porque también tuvo años para escribir como loco. Sí, bueno, sí, desde luego, en lo que son sus encíclicas, pues hay como
como 3 o 4 grupos de diferentes temáticas. Desde luego están las encíclicas trinitarias, que son, como dice su nombre, pues una para cada persona divina, por tanto, fundamentando toda la realidad de lo que es la vida de la Iglesia en Dios, en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego tenemos una serie de encíclicas y otros documentos dedicados a la realidad de la Iglesia, es decir, ese misterio de la Santísima Trinidad, cómo se hace vida en nuestro mundo, que es a través de la Iglesia, donde él va a estudiar pues todo lo que supone pues la misión de la Iglesia, cómo la Iglesia existe para evangelizar, toda la realidad de la Santísima Virgen, cómo ella se presenta como madre de la Iglesia, que acompaña a la Iglesia en su peregrinación de fe hacia la eternidad, y luego pues una serie de encíclicas que también presentan pues cómo la Iglesia tiene una relevancia también para la sociedad, las encíclicas sociales. La Iglesia tiene algo que aportar a la vida pública, no estamos llamados a encerrarnos en la sacristía, sino que tenemos como cristianos una propuesta para la sociedad. Y luego las encíclicas morales, ¿verdad? Una renovación de la moral, es decir, cómo nuestras acciones han de reflejar nuestra fe, y pues sin duda todo esto culminando en su última encíclica, que es sobre la Eucaristía. O sea, esto va a ser el culmen, como decía el mismo Concilio Vaticano II, la Eucaristía es la fuente y el culmen de la vida cristiana, pues la Eucaristía es el culmen de esa serie de encíclicas de enseñanza tan rica de Juan Pablo II. Ok, y otra cosa que sí puedo decir que sé, él dedicó varios años a dar su catequesis sobre la teología del cuerpo. Si nos podría resumir brevemente y cuál sería la aportación de todo ese pensar que no sé si él le llama teología del cuerpo o después se le vino a llamar así, pero sí sé que fueron varios años. A ver si nos puedes decir algo sobre eso. Bueno, esto responde a lo que estaba diciendo al principio, que Karol Wojtyła había sido un capellán de jóvenes universitarios, y ellos les iban planteando estas cuestiones, como jóvenes que eran, pues les iban surgiendo una serie de situaciones vitales, y entonces se lo planteaban a Wojtyła, y entonces pues él a base de sus respuestas pues escribe este primer libro, que es Amor y Responsabilidad, pero que es un libro filosófico, es decir, que es un libro que tiene argumentos de razón. Entonces la aportación de las catequesis sobre el amor humano van a ser que ya afronta la misma cuestión y con muchas de las mismas ideas, pero desde una perspectiva ya expresamente cristiana, es decir, pues a partir de los textos bíblicos, específicamente va a comentar en los primeros capítulos del libro de Génesis, va a comentar también un pasaje de los evangelios donde Jesús afronta la cuestión del matrimonio y específicamente la cuestión del divorcio, y entonces pues él va a sacar de allí no solo una reflexión sobre el divorcio, sino en general toda una reflexión sobre el amor humano. Luego va a comentar también algunas partes de la carta de San Pablo que hablan sobre el sentido del cuerpo y la resurrección de la carne, y va a terminar este ciclo de catequesis comentando la encíclica a la que hizo referencia ya el Padre Luis, Humanae Vitae de Pablo VI, donde él va a desarrollar el argumento de Pablo VI y expresar pues la visión de la Iglesia acerca de el factor
de la fecundidad, de la procreación de la vida en relación con la sexualidad. ¿Cuál es la relación entre sexualidad y el factor de procreación, de tener hijos dentro del matrimonio? ¿Cuál es esa relación? Entonces, pues, en realidad este fue una obra que ya Juan Pablo II tenía bastante preparado como si fuera un libro antes de ser papa, y cuando se hace papa lo convierte en un ciclo de catequesis donde cada semana va haciendo una pequeña reflexión y luego se han reunido en un libro. Y bueno, el término teología del cuerpo, él no puso ese título a las catequesis, pero sí es un término que él utiliza dentro de la catequesis. En algunos momentos él habla de la importancia de desarrollar una teología del cuerpo. Entonces, pues, sacando ese término que él había utilizado, pues, se le ha puesto como si fuera un título a este ciclo. Sí, es interesante porque este ciclo no fue de un mes o varios meses, fueron años. Sus primeros años de pontificado dedicó sistemáticamente a hacer esta reflexión, y en eso marcó como una línea de reflexión en las catequesis. Ya se esperaban, porque era una novedad dentro del magisterio de la Iglesia que estos temas se estuvieran tocando de la manera como el Papa los estaba tocando, con una profundidad bíblica, teológica, pastoral, pero también había de fondo toda esa visión filosófica del personalismo, de lo que tú nos podrías hablar quizás un poquito. Sí, esa iba a ser mi siguiente pregunta, porque si no me equivoco, el tema de tu tesis iba a ser sobre la autodeterminación, ¿no? En Juan Pablo II. Así que, así como nos podrías hablar un poquito sobre eso. Sí, desde luego el punto de vista la perspectiva con la cual se acerca a este tema es una perspectiva personalista. ¿Qué significa eso? Pues que aquí no estamos ante, un poco en una época de la Iglesia, pues básicamente se había expuesto la moral sexual como una lista de cosas que no se podían hacer. O sea, tú no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y no es que eso estuviera equivocado. O sea, efectivamente no se puede hacer una serie de cosas. Pero eso es solo el final de una historia muy hermosa. Esas prohibiciones tienen un sentido y tienen un sentido a base de una realidad positiva, de una realidad que es realmente el significado del amor y la sexualidad en la vida de una persona. Y entonces lo que Juan Pablo II viene a mostrar es que la enseñanza de la Iglesia no es principalmente una serie de provisiones que están allí, pero realmente la enseñanza de la Iglesia sobre la sexualidad es mostrar cómo el amor humano y la sexualidad son expresión del amor de Dios, que el amor que es Dios, nos dice la primera carta de San Juan, Dios es amor, pues ese amor que es Dios en sí mismo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, una comunión de vida y amor, como eso luego se expresa hacia el mundo, Dios derrama su amor sobre el mundo, tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, ¿verdad? Esta realidad de toda la historia de la salvación es un despliegue de este amor a la humanidad, y cómo el amor humano y la sexualidad humana son expresión, son una imagen de este amor divino. Entonces, en ese sentido, pues es un planteamiento que recoge todo lo que la Iglesia siempre ha enseñado, pero mirándolo desde una perspectiva que nadie antes lo había visto de esa manera, y que es algo apasionante, es algo que uno puede entusiasmarse por la enseñanza de la Iglesia y no verlo como un agobio, sino al contrario, como una liberación, como un descubrimiento, como una riqueza.
Ok, y antes de, evidentemente no podemos terminar sin tocar el papel de la Virgen en la vida y en el pontificado de San Juan Pablo II. Muy bien. Pues aquí, como decía, como niño, Juan Pablo II va a ser formado en la piedad popular de Polonia, y que es una piedad extremadamente mariana en torno a la Virgen de Częstochowa. Siendo ya joven, en sus años de seminarista, Juan Pablo II va a preguntarse si esa piedad mariana de su infancia realmente estaba bien fundamentado. Va a preguntarse si realmente eso era una realidad adecuada, o si él tenía que arrinconar un poco su piedad mariana. Entonces, en ese preguntarse, pues él va a topar con un libro que es La verdadera devoción a la Santísima Virgen de San Luis María Grignon de Montfort. Y en la lectura de este libro, él va a confirmarse en su devoción mariana, dándose cuenta de que la Virgen no quita absolutamente nada de Jesucristo, sino todo lo contrario. La Santísima Virgen es el camino más rápido, más seguro y más fácil para convertirnos en verdaderos discípulos de Jesucristo y en pues personas devotas de la Santísima Trinidad. Luego, pues siendo ya Papa, va a ser sin duda fundamental la experiencia de el atentado contra su vida del 13 de mayo de 1981, que es el Día de la Virgen de Fátima, y que él va a descubrir a través de esa experiencia, pues, o quizás no descubrir, me imagino que ya lo habrá tenido claro, pero es una confirmación del cuidado especial maternal de la Santísima Virgen sobre él. También habría que mencionar antes su lema papal, ¿no? Que es totus tuus, que son las primeras dos palabras de una frase que consagra el papado, el pontificado de Juan Pablo II a la Santísima Virgen. Y entonces, pues, pero volviendo a lo de Fátima, pues él va a ver esa mano materna protectora de la Santísima Virgen sobre su vida y sobre su pontificado. Y pues él va a plantear todo su pontificado en clave mariana. Todos los lugares donde él visitaba en sus peregrinaciones apostólicas, él va a visitar siempre un santuario mariano y siempre va a consagrar ese lugar a la Santísima Virgen. Entonces, esto es un programa que, de hecho, he estado aquí en España haciendo unas reflexiones para las personas sobre un libro que está en inglés, se llama Totus Tuus precisamente, y que es sobre todo este programa de consagración mariana y de visitas a los santuarios marianos de parte de Juan Pablo II. Y entonces esto va a ser clave, una columna de su pastoral como Papa. Y luego, pues, tenemos que mencionar sin duda los documentos Redemptoris Mater, en la encíclica sobre la Santísima Virgen en el contexto del año mariano, que él proclama en el año 87. Y luego, pues, la carta apostólica Rosarium Virginis Mariae sobre el Santo Rosario, donde él va a proclamar o promulgar los misterios luminosos del Rosario, que va a completar la contemplación de la vida de Jesucristo a través del Santo Rosario. Así que esos son por lo menos unas pinceladas. No sé si me ha quedado algo. Por lo menos en algo tenías razón, que es muy difícil resumir toda la vida de San Juan Pablo II. Eso es, podríamos decir, en la parte más oficial, porque luego hay montones de homilías, montones de cartas escritas a congregaciones de Mariana, montones en las visitas que hacía a los santuarios, o sea, hay mensajes, palabras que no se agotarían, más experiencias personales
en sus escritos, ¿verdad? De lo que poquito que se ha publicado del Papa en cuanto a la parte personal, íntima de él, hay montones de cosas. Por ejemplo, él tenía una costumbre de, en cada página que escribía, arriba, siempre él ponía alguna jaculatoria de la Virgen. Es por poner uno de los muchos detalles donde él expresaba ese amor y confianza. Y a mí lo que me está interesante es cómo San Juan Pablo II, sin conocer a Schoenstatt, ¿verdad? Como lo que quizás lo conoció después, pero tiene tantos paralelismos con el pensamiento del padre Kentenich, que sería otro programa para ver tantas coincidencias de pensamiento con el padre Kentenich, y cómo él, pues, de alguna manera lo hizo palpable lo que es vivir una alianza de amor con la Santísima Virgen, como es camino de santidad y camino de fecundidad y de santidad en la vida. Entonces, Padre Benjamín, para ya con esto despedirnos también de la gente que nos sigue, claro, todo esto bien comprimido ahí, se ve como que bien, como que, y a cualquiera le puede dar susto. ¿Qué tú le recomendarías a toda la gente que nos está siguiendo, y la mayoría son laicos, para poder introducirse y conocer un poquito más en la persona de San Juan Pablo II? ¿Cómo tú lo guiarías o qué tú le recomendarías que se introdujeran en esta persona? Ya sea libro o cualquier otra cosa. Sí. Bueno, una cosa no es que no es que sea la única posibilidad, pero sí que creo que sigue siendo interesante el libro Cruzando el umbral de la esperanza, que fue la primera vez que un papa hizo una entrevista. Ahora estamos acostumbrados a que los papas hagan una entrevista cada 2 semanas, pero esto no era impensable antes. Entonces, pues, resulta que este libro es la primera entrevista que hace un papa. Y bueno, como suele ser el caso con estas entrevistas, pues el Papa se expresa en este libro pues de una manera pues muy llevadera, comprensible, y abarca muchos temas. Entonces yo creo que aunque no recuerdo del año, pero de los años 90, yo creo que sigue siendo interesante este libro Cruzando el umbral de la esperanza. Sería una... Okay. Bueno, pues nada, Padre Benjamín, muchísimas gracias por este rato que has podido compartir con nosotros. Verdad que, digo, aquí hemos cubierto más que una 16ª parte de lo que se podría, nada. Esto es más que un puff. Es que recordemos, cuando se le dio el título de Magno a San Juan Pablo II, es porque es magno, o sea, es porque es un hombre grande en su visión teológica, en su visión pastoral, en su visión filosófica, en todo, ¿no? Hasta humanista, porque era un humanista, San Juan Pablo II. Y en ese sentido, pues, aquí no hemos ni tan siquiera empezado a arañar todo lo que hay posible de tocar. Simplemente hemos tocado así por encima, pero creo que ahí nos damos cuenta de la importancia de celebrar este centenario, celebrarlo con mucha devoción y, en la medida que nos sea posible, repasar la vida de este gran hombre que es un regalo, yo no lo dudo, de la Santísima Virgen a la Iglesia. En un momento muy difícil, él ha sido pues un regalo de la Virgen a la Iglesia, formado por ella en su corazón y como un instrumento para estos nuevos tiempos que nos ha tocado vivir. Sí, como reflexión conclusiva, bueno, yo creo que
ciertamente esta magnitud de Juan Pablo II es verdad, y ciertamente en mucha medida pues es inimitable, o sea, nadie jamás podría vivir una vida como Juan Pablo II, pero un poco para la vida de las personas yo creo que hay una cosa que desde luego es muy imitable y es esencial que lo imitemos en ese punto, y es que todos los testigos dicen que en cualquier momento, pero pensando especialmente en sus viajes apostólicos, que él tenía sus discursos, tenía que presentarse a jefes de Estado, tenía que saludar a las multitudes, un montón de actividades. Y en cada lugar donde él iba, lo primero que hacía era arrodillarse y rezar. O sea, el mundo se podía caer, pero él tenía que arrodillarse y rezar. Y era rezar, pero olvidándose del mundo, no le importaba. O sea, entrar en esa intimidad con Dios. Y en ese sentido, eso es algo que nosotros es totalmente imitable. O sea, tenemos que recordar que nuestra vida es ajetreada, que tenemos, pues como laicos, ustedes tienen sus hijos, tienen su trabajo, tienen mil cosas que hacer, pero hay que sacar un momento para arrodillarnos, olvidarnos de todo y ponernos delante de Dios. Pues yo creo que esto es algo que no todos podemos imitar de Juan Pablo II. Bueno, pues nada, muchísimas gracias nuevamente, Padre Benjamín, pues por sacar este rato para poder unirte a nosotros en este programa. Así que te lo agradezco de todo corazón. Yo sé que para Luis también, y la gente pues también que te verá por medio de YouTube, pues también se alegrará mucho de poder verte, de todos los que estamos aquí en Puerto Rico, que hace ya tiempo que no te vemos. Así que Padre Luis hará, bueno, antes de hacer la oración final, recordarle a todos los que nos siguen que le den like, que se suscriban al canal de YouTube, los que nos siguen a través de Facebook, que le den like y sobre todo que compartan todos estos videos que estamos haciendo, para que así, esa es la aportación de ustedes en nuestra tarea que estamos intentando de evangelizar por medio de los medios de comunicación. Padre Luis. Bueno, pues nada, eso mismo, y vamos a rezar a la Virgen, de quien San Juan Pablo era tan devoto. Esa oración que todos conocemos, la oración de la confianza. En tu poder y en tu bondad confía, con sencillez filial el alma mía, en ti, en tu Hijo y en cada situación. Confía ciego, Madre, mi corazón. Que Dios les bendiga. Bueno, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.